No consiste en subir al púlpito y predicar, sino qué quieres transmitir, qué quieres conseguir, a dónde quieres llegar. Porque si un predicador no sabe para lo que va a subir, solamente va a predicar, no sería el valor necesario. Nuestro Señor Jesucristo nunca predicó por predicar, ni dijo cosas que no debía de estar dentro del plan y el propósito divino. Por eso la voluntad de Dios es que conozcamos su voluntad y que sepamos realmente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy quisiera hablarnos hoy del carácter de una persona que conoce a Dios. ¿Por qué tanta gente que dice tener a Dios, que dicen hablar de Dios, y que si te pones con ellos saben casi más que tú, según ellos, de la Biblia, pero sin embargo sus hechos demuestran que no es una vida muy cristiana, que verdaderamente no ha tenido un encuentro con Dios? Y quizás haya aceptado mucho de la Biblia y quizás vaya todos los días al culto, pero sin embargo en el día a día, en el tú a tú, te das cuenta que tiene mucho que desear, que tiene mucha falta y que verdaderamente lo que dice de boca no lo hace de corazón. Así que es una persona que habla mucho pero hace poco. Y estos son los que matan el Evangelio y lo ponen triste. Y mucha gente te dice: yo voy a ir al culto. Pues si los del culto son peor que yo, entonces ¿cuál es el contraste? ¿En qué está basado esto? Porque si verdaderamente tu carácter como persona no cambia, sigue siendo el mismo, por mucho que hables de Dios y tus hechos y tus obras no son las de Dios, pues vas a tener un problema. Hoy vamos a estudiar la vida de Sansón. ¿Cuántos de aquí conocen algo de la vida de Sansón? Amén. Por eso voy a hablar sin tener necesidad de leer mucho la Biblia. Entonces Sansón es nacido por un milagro de Dios. Sucede un milagro en la vida de Sansón. ¿Sabéis por qué? Porque su madre es estéril y nunca ha podido tener hijos. Pero Dios le profetiza y va a tener un hijo, y lo tiene. Y cuando tienen a un hijo, este hijo es así, entre una manera o de otra, consagrado para Dios. Pues desde el vientre de su madre ya es profetizado y se hace nazareo. Ese es un hombre que se atiene de ciertas cosas para poder consagrarse por completo a la obra de Dios. ¿Y cuánto hay que en un culto, que en una predicación reciben a Dios y reciben un milagro de Dios? Y Dios hace un milagro en su vida. Pero después, en el proceso del tiempo, vemos a Sansón, que aunque había sido un milagro de Dios, había sido un llamado de Dios, su vida personalmente no había sido formada por el poder de Dios. De tal manera que es un hombre desobediente, que es un hombre rebelde, que es un hombre que aunque Dios lo usa para hacer milagros, para hacer prodigios, una vida deteriorada, una vida que realmente no agrada a Dios, una vida lejos de la verdad de Dios. De tal manera que aunque Sansón podía matar a 1000 y a 10.000, sin embargo había algo en él, y es que no había sido formado su carácter. Y tú y yo, para ser hijos de Dios y poder dar resultados a Dios, tendremos que hacer algo más que decir aleluya, que venir al culto, sino vivir vidas santas y rectas delante de Dios, vidas consagradas. Quizás nos falta y nos sobra, nos falta más consagración y más dedicación a Dios, y menos hablar de las cosas de Dios si no vivimos. Porque si hablas, si no vives, simplemente serás un hipócrita, porque aparentarás algo que realmente no lo eres. Si hablas de Dios y no vives la vida de Dios, estarás andando en contra de la voluntad de Dios. Sansón es un hombre que nada más y nada menos lo llama Dios para ser juez de Israel, para ser un príncipe de Israel, para traer libertad al oprimido, para traer libertad al que está aprisionado. Pero sin embargo sus ojos se van detrás de la mujer. Por mucho que le habla, él siempre va detrás de la Dalila. De tal manera que se enamora de una mujer que no tiene que enamorarse, y va tras ella. Aunque todo el mundo reconocía la unción que había en él, aunque todo el mundo reconocía el poder que había en él, sin embargo, sus obras y sus hechos renunciaban de la verdad de Dios. De tal manera que este Sansón, aunque Dios lo usaba, aunque Dios estaba con él, aunque Dios en ese momento, para ir un momento en que Sansón debe de darse cuenta
que como vive, no vive conforme al proyecto de Dios. En una de las ocasiones de Sansón, está allí en aquel problema con Dalila, lo ata, viene y se lo lleva a los filisteos. ¿Y sabe lo que sucede? Que dice Sansón en su corazón: esta vez, como tantas otras me ha ayudado Dios, me ayudará. Pero la Biblia nos declara, mas Dios ya no estaba con Sansón. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú puedes creer que Dios está contigo, pero hay un momento en que Dios te tiene que dejar. Porque si Dios no te deja de su mano, si Dios no te deja, creerás siempre que Dios está contigo. Y tú podrás decir aquello y lo otro, pero ya Dios no estaba con él. Y como Dios no estaba con él, se lo llevaron. Y cuando se lo llevaron, lo encadenaron. Y cuando lo encadenaron, le sacaron los ojos. Y cuando lo sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel. No sé cuánto me están entendiendo en esta tarde, pero quiero decirte de parte de Dios: no vale con decir yo soy cristiano. No vale con decir yo soy del culto. Al final, tarde o temprano, te pasará factura. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es ningún hipócrita. Dios no te va a seguir respaldando en tus hechos y en tus obras si no son las obras de Dios. Hay un momento en que Dios tiene que decir a Sansón: ya no estoy contigo. Tu vida no anda como yo quiero que ande. Tu carácter no se forma. ¿Sabes por qué? Porque nunca se dejó moldear por el carácter. Siempre fue un hombre libre, que iba a su bola, que iba a sus pensamientos, pero no a los pensamientos de Dios. Su padre le aconseja, su madre le aconseja que no hay hermana entre los hijos de Israel para que te tengas que llevar a una incircuncisa, para que te tengas que llevar a otra que Dios no quiere que esté con ella. No, yo me he enamorado. ¿Sabéis por qué? Porque Sansón solo vivía por sentimientos. Así no hay cristianos que solo viven por sentimientos. Solo sentimientos. Hoy qué presencia de Dios, pero sin embargo sigue haciendo lo mismo de siempre. Hoy he sentido la gloria de Dios, pero sigue practicando lo mismo que practica siempre. No le vale a Dios. Porque una de las cosas que le valen a Dios es que tu carácter esté formado. Y por eso verán muchos cristianos hoy en el siglo XXI en el que vivimos, que tienen apariencia de cristianos y que van a las iglesias y que si hace falta predican de Cristo, pero sus vidas no viven conforme a Cristo. Sus hechos no son como los de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque hablan y no hacen. Predican y no viven. Cuando realmente estas personas no entienden el plan y el propósito de Dios, y su padre le sigue diciendo: pero es que no hay mujeres para que te fijes. Y él solamente se fijaba en aquello que no debe de fijarse. Y hoy el Señor nos dice a nosotros: es que no hay cosas en las cuales te tengas que santificar. Es que no hay cosas por las cuales tengas que vivir. Es que no hay cosas que porque tengas que cambiar tu vida. Pero nosotros, y yo, y tú, nos desengañamos algunas veces porque Dios tiene que dejarnos de nuestra mano. Y tiene que dejarnos para que forme el carácter de nosotros. Nosotros debemos ser formados por Dios, que aunque tenía un llamado, aunque Dios lo escogió, aunque la presencia de Dios estaba con él, aunque hacía 1001 cosas para Dios, pero sin embargo Dios llegó un momento que dijo: no puedo seguir contigo. ¿Sabes por qué? Porque Sansón solamente vivía cara a la gente, pero no a cara a Dios. Cara a la gente era un poderoso, cara a la gente era un luchador, cara a la gente era un conquistador, pero cara a Dios no se ponía de rodillas, no se humillaba, no le pedía perdón y seguía haciendo su voluntad y no la de Dios. Y hoy vas a encontrar una persona de estas. Y por estas personas mucha gente dejan de ir a la iglesia y mucha gente dejan de ser cristianos porque se fijan en la vida. Ayer, el viernes compartimos: céntrate en ti y no en los demás, prediquemos. Y hoy el Señor te vuelve a redecir en este día: deja que yo te forme, deja que yo trabaje contigo. Somos como cantarrines, cantamos esa canción: va, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Pero no es cierto, porque Dios no te quiere plato, te quiere taza, y tú quieres que sea plato. Y sigue con el plato de Dios de taza, pero tu plato. ¿Sí me entienden hoy, en esta tarde? Amén. Tenemos que dejarnos moldearnos por Dios. Tenemos que dejarnos trabajarnos por Dios. Porque si tú no te dejas que Dios forme tu carácter en ti, serás un Sansón. Que quizás Dios haya hecho un milagro en tu vida. Que quizás tú seas usado por Dios. Pero va a llegar un momento en que te va a decir: Dios, ya no estoy contigo. Yo no te voy a aguantar más. Y te va a dejar para que tú hagas y deshagas lo que bien te venga en gana. ¿Sabéis lo que le pasa a Sansón? Un hombre valeroso, un hombre poderoso, tiene que pedir al Señor la muerte. Y le dice: Señor, permíteme una vez más que yo pueda utilizar tu poder para ti.
pero a cambio tengo que morir. Y muchos de nosotros deberemos empezar a entender que es una lástima que la vida de Sansón, que fue un juez de Israel, que se encuentra en el libro de los jueces, al final buscó la vida, pero no la encontró, porque la buscó por sus medios, habiendo un Dios de gracia y un Dios de poder. Quizás eres un cristiano que estás andando en la fe, pero no encuentras la verdadera fe. Pero no te estoy diciendo porque estés andando en iglesias diferentes, no, te estoy hablando que no has encontrado al dueño de la fe. El dueño de la fe se llama Jesús de Nazaret. Amén. Hay algo que tú y yo debemos de aprender. Sansón aprendió la lección muy tarde. ¿Sabéis tan tarde que Sansón perdió la lección? Tuvo que morir. Muchos en las iglesias tienen que venirle algo malo para venir a los pies del Señor. Algo le tiene que pasar muy fuerte para que vengan y se humillen y se dejen tratar por Dios. Conozco gente que se le ha predicado el Evangelio y han venido a Jesús cuando han tenido el SIDA. Y han venido a Jesús cuando han tenido una enfermedad que ya no tenía curación. Qué lástima. Dios los llamó cuando estaban sanos para poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Dios no llamó a un cadáver, llamó a personas rehabilitadas, fuertes, vigorosas, pero sin embargo volvieron a Dios cuando ya no servían para nada. Y se lo digo con experiencia porque he conocido a mucha gente que ha vuelto al Señor, que conocía al Señor, que le habían predicado al Señor, pero al final volvió al Señor cuando ya tenía una enfermedad o tenía alguna cosa que ya no había ningún remedio. Algunos hasta en la cama. Pero hoy Dios nos recuerda, y quiero yo recordarle a ustedes. La vida de Sansón nos sirva como una experiencia para acordarnos que debemos de ser dejados y tratados por Dios. ¿Cómo se crea el carácter de un cristiano? Se crea a través de una relación íntima con Dios y vivir con Dios. No quieras que Dios pueda tratar contigo si no tienes una relación con Dios, si no vives con Dios, si no andas día a día con Dios. No quieras, porque el hombre por sí mismo no puede cambiar, necesita a alguien que se llama el Todopoderoso. Dios nos está diciendo que el carácter no es venir un día al culto, levantar las manos, orar por ti, y Dios ha hecho el carácter, ha dado la salvación en ese día, pero el carácter no se hace en un día. Y si tú no andas con Dios no podrás hacerlo. Cuando andas con Jesús, Jesús te dice esta palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si quieres aprender, el maestro te va a enseñar, pero para que tu carácter sea el carácter de Dios, tienes que dejarte trabajar por Dios. El carácter de un cristiano no nace, se hace día a día, minuto a minuto, circunstancia a circunstancia, momento a momento. Algunos creen que con venir al culto y levantar las manos y recibir a Jesús ya son hijos de Dios verdaderos. No, si te mueres en ese día te vas para el cielo, pero como te quedes para mañana puede ser que te vaya al infierno. Porque la vida del cristiano no se nace en un culto, sino se va progresando día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia. Así que el cristiano no tiene una vida moderada del día a otro día, sino en un proceso diario, en un caminar diario, en una experiencia diaria, en un vivir y en un caminar. Tenemos que crecer conforme a la imagen de Dios. Jesús debe de ser nuestro modelo. Debemos de aprender de Él, cómo andaba, cómo vivía, en qué circunstancias. Porque el carácter del cristiano no es algo que te nace porque viniste al culto. El carácter del cristiano te hace por tener una relación íntima con Dios, por vivir con Dios. Entonces el Señor nos recuerda creer y crecer y caminar en Él. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y para poder ser un cristiano con carácter, tenemos que aprender del Maestro y ser un imitador de Cristo. Y mirar que Cristo cómo andaba, cómo vivió. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque manifiestas son sus obras.
Él era Dios y en forma de Dios se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo. Y como siervo te sirvió y se humilló hasta lo máximo. Eso es el carácter que nosotros debemos de aprender. Cuando yo veo a Jesús, veo a un Jesús bondadoso, a un Jesús lleno de amor, a un Jesús lleno de paz, a un Señor lleno de gozo, a un Señor lleno de paciencia y de benignidad. Ese es el carácter de un cristiano cuando crece en el Señor. El carácter de un cristiano tiene que estar lleno de bondad, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de seguridad, lleno de estabilidad. ¿Ves así a los cristianos? Porque si tú no ves a un cristiano lleno de la bondad de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la paz de Dios, lleno del gozo del Señor, si ves a un cristiano que siempre se irrita, que se le escapan palabras, que dice cosas que no están reales bien, ese no es el carácter de Dios, ese es el carácter tuyo que tú trajiste y que engendró en nosotros por desgracia Satanás. Así que el carácter de un hijo de Dios debe de ser cuando yo ande con Jesús, tengo que aprender cómo era Jesús. Y Jesús era bondadoso, tenía bondad para con todo el mundo, tenía amor, tenía paz para con todo el mundo, tenía gozo, tenía paciencia, tenía dominio propio. Porque cuando estaba en la cruz del Calvario y le escupían y lo maltrataban y le pegaban y lo azotaban, él solamente decía esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Era bondadoso. Cuando estaba con aquellos 5,000 y no tenían para comer, la bondad de Dios es misericordiosa y dijo: dale de comer. El carácter del cristiano. Este proceso es un desarrollo que no es el primer día de tu vida. Es un desarrollo que se crea desde el primer día que conoces a Dios hasta que te vas al cielo. Desde que conoces a Dios hasta que te vas al cielo, debe tu vida ir en un proceso, en un cambio continuo, en una forma de vivir diferente, en una forma de caminar diferente. Es fácil decir ser cristiano, lo difícil es demostrarlo, pero no a mí, sino a Dios. Así que la vida y el proceso de una persona que quiere cambiar y dejarse cambiar por el carácter de Dios consiste en dos cosas muy importantes: en fe y en obediencia. Tú no puedes cambiar tu vida si no tienes fe, porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos de aquí creen en Dios? Pues al que cree todo le es posible. Tu vida puede ser cambiada. No es que camino hay quien me cambie, ni la Guardia Civil. Igual, Dios te cambia, porque es más que la Guardia Civil. Dios tiene el poder para cambiar y transformar a las personas, para que tu carácter sea como el carácter de Cristo. Pero para eso tienes que tener fe y tienes que tener obediencia. Porque si no tienes fe, Dios no puede hacer nada contigo. Pero si tienes fe y no tienes obediencia, tampoco Dios puede hacer nada contigo. La fe con obediencia puede cambiar. Ese es el proceso de Dios. Y a través del Espíritu Santo, cada día Dios nos quitará una cosita que nos estorba para que nuestro carácter sea como el de Cristo. Solo el Espíritu Santo hará que tu carácter se moldee al carácter de Dios, para que tu vida sea como la vida de Dios. ¿No te has cansado de tantos años viviendo tu propia vida? Vive la vida de Dios. Dios hace cambios maravillosos. El carácter de un cristiano debe de estar firme y estable. Debe de ser cambiante para lo bueno y no para lo malo. Como se demuestra a través de la Biblia, que el carácter de Jesús durante 30 años, yo diga conmigo, 30 años. En los 30 años que Jesús vivió, solamente estuvo para formar el carácter. En los 30 años Jesús no hizo una predicación. En los 30 años Jesús no hizo, a los 12 años hizo una predicación en el templo, pero a los 30 años empezó su ministerio y se tiró esos 3 años y medio predicando y glorificando el nombre del Señor. Quiero que entiendas de parte de Dios. Si Jesús tuvo que formar su carácter, tú eres más que Jesús. Si Jesús necesitó 30 años en su vida, ¿tú qué necesitas de la noche a la mañana? Oh Señor, te amo. Esa. Va, santo, va toda la vida.
Seamos sinceros, no es verdad. Eso es mentira. Por eso hay tanto desengaño en la vida. Solo en tu relación con Dios íntima y en tu vivencia diaria se notará un cambio, una transformación. Porque hay algo que tú y yo no debemos de olvidar, hermanos. Los discípulos, Pedro, Juan y los apóstoles, después de la muerte de Jesús, predicaban el Evangelio y se preguntaban unos a otros, ¿y de dónde han salido estos hombres con esta palabra tan fuerte y tan firme? Y entonces decía el pueblo, se nota que habían estado con Jesús. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Ay, Padre! Se nota cuando andas con algo. Se nota. ¿Sabes por qué? Porque se ve a ojos llenos. Algo le había cambiado a ellos. Hombres del vulgo, hombres sin letras, hombres sin filosofía, nada, hombres cero. Ahora eran elocuentes y le predicaban a los reyes, a los reinos, a los fuertes, a los poderosos. ¿Qué ha pasado? Dice, porque andaban con Jesús. Cuando tú andas con Jesús, algo se te pega. Dice, el que anda con un cojo, si no cogía, ronquea. ¡Vamos! ¿Está por qué? Porque eso a la fuerza tienes que cogerle ahí algo. Cuando tú andas con un hombre sabio, tarde o temprano te convierte en sabio. Nada, como te vayas y te andes con un buscarruina, ese tarde o temprano te la busca, te la lía. Porque te la lía, te lo digo yo, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando andas con Jesús, en algo se te tiene que notar. En algo y bueno. Cualidades que tiene que tener la característica de una persona que su carácter ha sido formado y forjado por Dios. Las características tiene que tener, digan conmigo, frutos. La Biblia nos recuerda que el árbol se conoce por el fruto. Tú puedes ver un árbol muy frondoso, puede tener muchas hojas, pero si no tiene fruto, no sirve para nada. El Señor nos recuerda que el cristiano no es de labio, dice, por su fruto se conocerán si son cristianos o no. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza y dominio propio. ¿Están esos frutos en ti? Porque si no están esos frutos en ti, tú tienes que llorar y tienes que luchar y decir, Señor, hazme como cristiano que soy, que esos frutos estén en mí. Porque si tu carácter no se forma, tu carácter es lo que va a hacer que sigas adelante o no sigas. El comportamiento de un cristiano debe de saber que en el lugar en que se encuentre deben de salir frutos agradables a Dios. La Biblia nos recuerda que a base de tribulaciones y pruebas entraremos en el reino de los cielos. Tu carácter se va a formar en el fuego, tu carácter se va a formar en la prueba, tu carácter se va a formar en la necesidad. Hermano, cuando yo tengo mucho de todo lo que me hace falta, parece ser que me acuerdo poco de Dios. Ay, cuando vienen las peras, son cuadradas, que ya no hay peras cuadradas, son todas margaritas. Ay, yo tengo que estar firme. Ahí yo tengo que estar estable. Ahí yo tengo que decir, Señor, tú estás conmigo, ayúdame, Señor, socórreme. Ahora le dicen a uno, y el que ore lo voy a echar por los leones. Va a estar el otro diciendo, oh, aleluya. No, estaba ahí llorando, estaba gimiendo. Señor, dame fuerza para ese momento. Señor, dame valor para ese momento. Cuando estaba allí, en esa situación, salió, ¿sabe por qué salió de Daniel? Porque había sido forjado. En el capítulo 1 y en el versículo 8 del libro de Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no ser contaminado con las cosas de este mundo. Ay, cuando tú pones propósito. Pero para que llegara Daniel ahí, Daniel tuvo que pasar momentos difíciles. Hermanos, el cristianismo, cuando todo nos va bien, gloria a Dios. Ah, ¿cómo te portas cuando hay una enfermedad? ¿Cómo te portas cuando no tienes para pagar la luz? ¿Cómo te portas cuando no tienes para comer? ¿Qué es? Ahí es donde se hace el cristiano. ¿Qué cristiano puede ser uno que tenga 3 o 4 coches, 2 o 3 casas,
100.000 o 200.000 o 300.000 euros. No tienes necesidad. Pero cuando... ¿Sí? ¿Sí es así? Tú tienes que ser cristiano delante de todos los que están aquí en tu casa sola. Tú tienes que ser cristiano donde te ven y donde no te ven. Porque ahí es donde demuestra tu carácter. Tu carácter lo demuestra en el momento de la prueba. Si la Biblia nos recuerda que a base de tribulaciones y pruebas entraremos en el reino de los cielos, a ver si es verdad que entramos en el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? La gente dice que hombre de Dios y que mujer de Dios. ¿Cómo se comporta? ¿Cuánto amor tiene aunque está hasta el cuello? ¿Cómo vive? ¿Qué humildad tiene? Hoy más que nunca necesitamos, para que ese carácter se forme en nosotros, en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, es cuando tienes que demostrar, hermano. Lo tengo dicho en esta iglesia, lo tengo dicho por 1000 o 200.000 veces, lo he dicho. Solo un cristiano se nota cuando le viene un problema. Mientras no te venga un problema, todos los cristianos son iguales. Cuando tenga un problema, a ver cómo te fue. Si en ese problema que tienes sabes recurrir a Dios y sabes andar a Dios, es porque Dios te está formando tu carácter y te está haciendo un hombre de Dios. No solamente cuando todo te va bien, sino cuando todo te da mal. Pero ¿sabes lo que le falta a la mayoría de los cristianos? Digan conmigo, dominio propio. ¿Sabes lo que significa dominio propio? Saber dominar tu vida y saber estar en tu sitio. Aunque la cosa te esté mal, tú tienes que decir, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo voy a estar aquí, yo no me voy a echar atrás, yo sigo para adelante. El carácter debe de ser formado en ti. Para ser un carácter conforme al de Dios, conforme al que Dios quiere, tienes que ser una persona compasiva. Tienes que tener compasión de la gente que está ahí. Pero para que yo sea compasivo con los demás, ¿qué debo de hacer? Considerarme como uno de los demás. Cuando tú vayas a juzgar a alguien, mírate a ti mismo y después lo juzgas. Del árbol caído es muy fácil hacer leña. Si ya que estamos vivos, písale tú la cabeza. Hay que ayudarlo, hay que levantarlo, hay que restaurarlo. Pero para eso tienes que tener algo, compasión. Tienes que ser una persona perdonadora. Tienes que ser sobre todo una cosa que se está olvidando esto. Ser humilde. Humilde, ¿sabes por qué? Porque mañana tú puedes estar en la misma condición. Es fácil criticar a otra persona. Pero primero critícate a ti mismo y después podrás criticar a los demás. Carácter de Dios. Ese era el carácter de Jesús. Y ese es el carácter que tú tienes que tener como iglesia. Menos gente se reiría. Menos gente diría, yo ya no voy más a la iglesia. Menos gente si tú y yo fuéramos hombres y mujeres con carácter de Dios. Humildad. Ser humildes. Cuando sube aquel fariseo y aquel publicano allá arriba al templo a orar, se levanta el publicano y el fariseo entran dentro. El publicano se pone en la primera silla, el fariseo se pone en la primera silla y el publicano en la última. Y el que se creía muy santo decía, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como todo esto. Yo soy muy santo. Porque yo no robo, yo no miento, según él, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero el que estaba atrás decía simplemente, Señor, ten misericordia de mí, soy malo, soy una persona mala, necesito ser cambiado por ti. Cuando tú reconozcas que necesitas ser cambiado por Dios, Dios hará la obra. Mientras tú te creas bueno, mientras tú te creas cristiano, mientras tú te creas santo, Dios no puede hacer nada por ti. Y así hay mucho en la iglesia, de verdad lo digo en serio. Así, por desgracia, vemos mucho en la iglesia. Ser humilde, ser paciente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los problemas, ante las dificultades? Integridad. Hay que ser íntegro a Dios. Yo me entregué a Dios y pase lo que pase, soy un hijo de Dios. La segunda cosa que yo tengo que tener es ser fiel a Dios. Ser fiel, con lo mucho, con lo poco, con lo bueno, con lo malo. Ser fiel. Para ser íntegro, tengo que tener una integridad. Voy a hacerlo todo para Dios. Solo a través de la palabra. Solo es a través de la palabra. La palabra de Dios tiene que ser el manual donde a ti te lleve a buscar
cada día la voluntad de Dios. El carácter de Dios debe de ser formado en nosotros. Hoy busca la gente milagros, prodigios y señales. Jesús le dijo, no os daré ni milagros, ni prodigios, ni señales. Solamente os diré el milagro, que será como el de Jonás. Jonás, después de estar 3 días en el vientre del pez, fue vomitado y salió fuera. Así es nuestro Señor Jesucristo, después de 3 días sepultado en aquella tumba, salió fuera y dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo así. Integridad, fidelidad, la palabra de Dios. Pero hay una cosa que quiero que le diga al que está a su lado. Solo el que persevere, díselo a ti, solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, esto no es una carrera que en 100 metros llega, esto es un maratón. Y el maratón es hasta el final. Hasta que no se termine la carrera, mientras viva en esta tierra, tú tienes que luchar. ¿Por qué? Porque cada día Dios trabaja en tu vida. Porque cada día Dios vaya restaurando. Porque cada día hoy me quito la mentira, mañana me quito el alcohol, mañana me quito esto, mañana me quito lo otro. Y ahora una cosa que tú debes de entender de parte de Dios. Una cosa que debes de entender de parte de Dios. Nunca estés conforme. Siempre debes de tratar superarte. Por muy bien que lo hagas, supérate. Por muy bien que lo hagas, supérate. Porque solamente en superación podrás alcanzar lo que no puedes alcanzar. El Señor dice, varón esforzado y valiente. ¿Sabéis lo que significa esforzado? Aquel que lucha más allá de su fuerza. Cuando tú luchas más allá de tu fuerza, eso se llama varón esforzado y valiente. Yo me esfuerzo. No, varón esforzado y valiente. Que te esfuerzas más allá de lo que tienes que hacer. Hoy, para ir abreviando el asunto, ¿se considera usted un cristiano donde su carácter habla por usted? ¿Verdaderamente está viviendo una vida igual delante de los hombres que delante de Dios? Mirad, hermano, voy a soltar una, vaya cogiéndola a las mujeres, no se bufen por esto. ¿Trata a tu mujer lo mismo cuando está en público que en privado? Agua de vida. La tratas igual, pero el mismo cariño, el mismo respeto. Siéntate aquí, chica. Venga, ponte aquí, venga. En la casa igual. O ahí le pegas tu fajo. O viceversa. ¿Trata a tu marido lo mismo en público que en privado? ¿Trata a tus hijos lo mismo en privado que en público? Porque el que ha formado el carácter no se esconde porque vive en sí. Si yo trato a mi mujer en público bien y en mi casa bien, es porque yo he sido moldeado por Dios. Porque si no sería un hipócrita. Si trato a la gente diferente cuando estoy allí, aquí. Hubo una mujer que termina el culto después de 2 horas y media. Después de 2 horas y media termina el culto. Y se acerca al pastor y dice, pastor, ¿por qué ha terminado usted el culto tan temprano? Llamo a hermana, ya 2 horas y media. No, ¿pero por qué? Entonces el pastor le dice, ¿pero por qué quieres tú que dure el culto tanto, chica? Y dice una palabra como esta, de sencilla. ¿Sabe lo que dice de sencilla? Es que mi marido mientras está en el culto es un santo, pero cuando se va a la casa se convierte en Satanás. Así que la mujer quería que todo el día fuera al culto, porque aquí era santo, pero allí era el demonio. ¿Cuánto me escuchan? El carácter debe de ser moldeado. Y solo lo puede moldear Dios. Pero para que Dios moldee tu vida, tú se la tienes que dejar en tus manos. Tú tienes que dejar en las manos del Señor. Hermano, no te comportes aquí como que eres santo y después se te quita la careta.
Vive tu vida aquí, fuera. Sé cristiano aquí, en donde quieras que estés. Si no, no lo seas. Vale, no hay más. Como dijo Seti, ser o no ser. Ahí está la cuestión. Si no quieres ser, no lo seas. ¿Creéis que algunos que Jesús le hacemos nosotros un beneficio con venir al culto nosotros? El beneficio me lo hago yo, no Dios. Y Dios no tiene necesidad de ti, tú sí tienes necesidad de Él. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Un hombre que fue forjado por Dios. Y su fin demostró que verdaderamente fue forjado por Dios. Sansón, llamado desde el vientre de su madre, al final murió tristemente. Hay un hombre que se llama José. Y este José es un jovenzuelo que desde pequeño quería a Dios, pero un joven que Dios tuvo que bordearlo y que sufrió, que padeció y que al final dio el resultado. Este joven desde el principio, desde que era niño, tenía visiones de Dios, pero no se le subieron al sombrero, sino que supo estar ahí. Lo compartió con su hermano y ¿saben qué se convirtió él? En la envidia de su hermano. No había capón que no le pegara. No había escopinajo que no lo cogiera a él. Siempre estaban en contra de él. No lo querían a precio de betún. Nada, no lo querían. Llegó hasta el punto este hombre, y ahí Dios lo estaba mordeando, que cogió y le pegaron una paliza y lo tiraron a una cisterna para matarlo. Después de tirar a la cisterna, alguien de ellos, su hermano Judá, le dijo: vamos a tener misericordia de él. Y lo vendió como esclavo. ¿Me estáis oyendo o no? Y Dios lo mordeaba. Y Dios lo mordeaba. Y cuando lo vende como esclavo, hay un hombre que se llama Potifar y lo compra. Cuando lo mete a su casa, y en la casa de Potifar, pues la chica se enamora de la mujer de este hombre y dice: qué apañado que es, que José, este guapísimo, es muy apañado, le tira los tejos. Él le dice: no pecaré yo contra Dios. Dios lo mordeaba, lo dejó que a veces a ver lo que hace. Y él dijo: no, prefiero agradar a Dios que tener una novia. Una novia mala porque tenía marido. Pues por rechazar a la mujer, lo metieron unos cuantos años en la cárcel. Pero mire, mi hermano, Dios lo estaba trabajando y Dios lo estaba chafando en la cárcel, dice, y aún en la cárcel todo lo que hacía José prosperaba. Dios estaba con él en la cárcel. Dios estaba allí en aquel momento de la mujer de Potifar. Dios estaba cuando estaba en la cisterna. Dios estaba cuando su hermano le pegaba. Y después de la cárcel se fue al castillo al rey. Se fue al palacio, hermano, y en el palacio lo hicieron el segundo después del faraón. ¿Y sabe por qué fue esto? Porque fue tratado por Dios. Cuando Dios te trata con valor, te trata con autoridad. Le fue enseñando día, ahí en la cárcel. A ver si es verdad. En la cárcel adoraba a Dios. Pero cuando tuvo el problema, dijo: yo amo más a Dios que a esta mujer. No quiero saber nada de esta mujer. Porque amaba a Dios. Dice: jamás me atreveré a pecar contra Dios. Pero escúcheme, hermano. Padre, escuchen. Todos sus hermanos vinieron delante de él y dijo: esto es mi fuerte. Y ahí, los cuervos a todos aquí, el pan a la bandera los había colgado a todos. Y cuando está pensando en su corazón eso, empieza a llorar. Y empieza a decir: no, hombre, yo soy un mordeado por Dios. Dios me ha tratado, Dios ha tenido misericordia conmigo. Dice que salió detrás de la cortina y se puso a llorar y le dijo: hermanos míos de mi alma, soy José. Luego todos dijeron: papá, José, soy José. Y que sepáis vosotros que vosotros no me bendisteis ni me pegasteis, fue porque Dios lo permitió para que yo ahora os pueda salvar a vosotros. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. ¿Por qué José abrazó a su hermano y los libró? Porque fue mordeado por Dios. El carácter de José fue algo. ¿Sabe lo que dijo José? Reúne a sus hijos y le dice: hijo mío de mi alma, yo ya estoy para irme al patio de los limones. Ya me voy para el huerto de las manzanas,
allí me voy a quedar como todos los hombres. Solamente os pido que cuando salgáis de aquí y os vayáis a la tierra prometida, os llevéis mi hueso, porque yo también quiero llegar a la tierra prometida. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, mis queridos hermanos, cuando tú estás bordeado por Dios, cuando tú tienes el carácter de Dios, cuando tú tienes la vida de Dios, quieres alcanzar la tierra prometida, quieres estar con Dios para siempre, quieres vivir en la presencia de Dios. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, se lo merece. ¡Aleluya! Necesitamos el carácter de Dios. Ya está bien que la gente diga, si estos son del culto, yo no quiero ir al culto. Sino que pueden decir, sí, ¿dónde está la iglesia? Quiero llegar ahí. Porque lo que veo en ti, no. Tienes que tener algo. Antes, cuando nos convertíamos al principio, la gente nos decía esto, ¿sabes lo que decía? Yo no sé lo que ha pasado en vosotros. Aun tu misma familia decía, no sé lo que ha pasado en vosotros, hay cambiado, no sé lo que ha pasado, pero para bien, hijo mío, tú ve al cultico, y dije, ay, hija, tú ve al cultico, tú ve al culto, yo no voy, pero tú ve al cultico, porque vi esto que ha cambiado, que ha sido transformado. Después vino también al Señor, se entregó al Señor. Le digo una cosa de parte de Dios. Los hombres que son tratados con el carácter de Dios son hombres que donde vayan son bendiciones. Cuando tú eres tratado por Dios, eres bendición. Y escúcheme, eso no quiere decir que no tenga fallos, que sí, hombre, que vas a tener los mismos fallos más, pero te vas a arrepentir, te vas a poner de rodillas y decir, perdóname, Señor, esto lo he hecho mal, ayúdame a no hacerlo más. Ese es el hombre, ese es el carácter de Dios. Nosotros no somos infalibles como el Papa, no, hombre, nosotros somos como el Papa. ¿Qué más quisiera el Papa como nosotros? Pero no somos como él. Nosotros nos equivocamos, metemos la pata, hacemos mil y una cosas, pero le pedimos perdón a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el carácter de Dios. Y cuando Dios perfeccione su carácter en nosotros, seremos un pueblo glorificado. Seremos un pueblo que donde vayamos. Mira, escúchame, hermano, necesitas el carácter de Dios. Y necesitas ser tratado por Dios. Por eso Dios te deja pasar por momentos difíciles para que aprendas y recurras a Dios. Hay una anécdota, y con esto termino, que hay un hombre que amaba mucho a Dios, mucho a Dios. Y siempre que andaba por la playa, miraba a lo suyo y veía la huella de Jesús y decía, gracias Señor, que estás conmigo. En las circunstancias y estás conmigo. Pero dice que empieza a subir un momento difícil, muy alto, y había un escarpiado hacia abajo de cientos de metros. Y mirando a su lado, solamente ve dos huellas. ¡Ay! Y empieza a decir, Dios mío, en este momento difícil, y le empieza, ¿me has dejado solo? Le siente la voz del Señor que le dice, eres tonto. Ay, no entiendes. Esas no son tus huellas, son mis huellas. Te llevo en mis brazos. Ya no iba al lado de él, ahora me llevo a cuenta. ¿Cuánto me entienden? Amén. En los momentos difíciles Dios te va a llevar. En los momentos de prueba ya no vas a ver los pies de Dios al lado tuyo, porque tú vas a estar cogido por los brazos de Jesús. Déjate que Dios cambie tu carácter. Deja que Dios cambie no solamente lo que se ve de cara para afuera, sino lo que se ve cara para adentro. Deja que Dios cambie tu corazón, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de andar. Porque solamente así seremos hombres y mujeres de Dios. Porque de la otra manera solamente tendremos mucho ruido y pocas veces. Hablaremos mucho y haremos poco. Pero si tú eres un hombre de Dios, si tú has sido cambiado por el carácter de Dios, ni las bombas, ni los truenos, ni los cohetes te mueven del lugar. El apóstol Pablo dijo una frase y con esto terminamos. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, demonio, principado,
potestades. Ante todo esto yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le pido por favor que cache su cabeza y le diga al Señor en esta noche: Señor, quiero cambiar mi carácter. Yo no quiero ser una cosa delante de los hombres y otras a solas. Quiero vivir mi vida tanto delante como detrás, que nadie pueda acusarme, sino que si algo me equivoco, corrígeme, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada, separe hoy la carne del espíritu, lo humano de lo sobrenatural, para que vivamos vidas. Señor, si es necesario que nos pase por la rueda y nos tenga que limar y tenga que quitar impurezas en nuestras vidas, Señor, queremos ser instrumento de honra. Si hay algo que avergüenza tu nombre, quítalo de nosotros, para que tu nombre sea alabado y glorificado, y yo sea un cristiano aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya!